desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije a Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije, yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos me fallan, yo no quiero continuar. Me dijo, no quiero que te vayas, no quiero que mires hacia atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, la meta cerca está. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar. Aman al mundo y por ellos de la vida y delante de mis ojos practican la maldad. Aman al mundo y por ellos de la vida y delante de mis ojos practican la maldad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El diablo los pidió zarandearlos, diles que caminen con valor. El diablo los pidió zarandearlos, diles que caminen con valor. Diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios. Y que si los demonios se sujetan, no es para que ellos se engrandezcan, eso lo hace así el Señor. Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen compasión. Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen compasión. Yo no quiero tu dinero, tu corbata, para que tanta elegancia, yo quiero es tu corazón. Y si has visto que otros ministros te fallan, ya no pongas la mirada en aquel que te falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande,
buenas tardes, Dios los bendiga, qué gusto saludarlos. Les saludo desde la ciudad de Monaghan. Estoy al lado de mi esposa en este momento. Permítame un segundo, voy a darle paso a la emisora de radio del Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Muy buenas tardes a todos mis hermanos, ¿verdad?, que están conectados en esta tarde. Les pedimos, ¿verdad?, que se unan con nosotros y vamos a tener este programa y que nos empiecen, ¿verdad?, a share la producción que estamos haciendo. Y pues este tema va a ser un tema, como siempre, bien, pero bien fuerte. Y pues estamos, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Monaghan, Texas, en USA, como dice mi esposo. Y pues estamos muy contentos, ¿verdad?, porque estamos detrás de esta emisora una vez más, llevándoles la palabra, y cualquier pregunta que usted pueda tener, como todo el tiempo, háganosla. Si no es en live, háganosla por medio de WhatsApp o por medio de Messenger. Todas las preguntas, ¿verdad?, que usted pueda tener, nosotros se las vamos a contestar. Tal vez ahorita no, porque no podemos mirar bien hasta donde se encuentran las preguntas allá, pero en cuanto terminemos lo vamos a hacer. Amén. Bueno, creo que tengo un problema técnico, no vamos a poder transmitir por la emisora en este momento. Voy a poner la programación habitual en la emisora. Un segundo, por favor, y vamos a iniciar con un tema muy fuerte. Muy fuerte que está este tema. El tema se titula Problemas de matrimonio, y estaremos mirando en Corintios 7. Bueno, problemas del matrimonio, problemas dentro del matrimonio y problemas del matrimonio, pero vamos a hacerle en esta tarde algo muy importante. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a través de toda la verdad, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos la dirección del Espíritu Santo? Porque de este capítulo han sacado muchas teologías erróneas. Escucho, teologías, donde le atribuyen a Dios asuntos sobre el matrimonio que han llevado a muchas personas a una esclavitud dentro de sus casas y en sus hogares. Escuchen lo que estoy diciendo porque es delicado. Yo sé que van a entrar de una vez muchos de algunas denominaciones, van a entrar en la controversia. Pero vamos a hacer un perfecto análisis de todo el capítulo, porque vuelvo y lo repito, sobre todo el género femenino a nivel cristiano ha sido esclavizado a un pensamiento teológico incorrecto, y las ha llevado a muchas personas, y tanto hombres también, a vivir en una esclavitud, en hogares donde no hay felicidad, no hay comprensión, no hay compañerismo, no hay nada, sino un caos completo, donde la mayoría de las veces, cuando se está en público, mantienen una apariencia y una mascarilla de hipocresía, porque se muestran bien, pero cuando, digamos, la gente que los conoce se retiran, de puertas para adentro es un caos total. Y muchas personas a nivel religioso, no solamente cristianos, cuando yo digo cristianos en este momento me refiero a la familia católica y familia cristiana, evangélica, ¿sí?, donde han tomado la Biblia de una manera literal para imponer cosas que Dios no estableció, pero se basan en porque está escrito aquí en la palabra. Y antes de que entres en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, escuchamos un TikTok, creo que fue el año pasado, que hasta nos causó risa. Yo sé que muchos de los hermanos lo vieron, donde un predicador de una denominación X, de esos que son literales, que no estudian y se salen de los contextos y no analizan lo que está escrito, le atribuyeron a Cristo algo muy fuerte. No, de pronto no tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a desglosar 1 Corintios capítulo 7. Pero recuerdo que el TikTok decía a manera de gracia, estaba el predicador, y fue real la predicación, fue muy real, donde decía que Cristo, escuche, decía, Cristo dio la orden, que el hombre es cabeza de la mujer. Y el TikTok, porque lo sacaron de una predicación real y en vivo, de un pastor, donde decía, y la mujer tiene que callarse en la casa, y lo que el hombre diga, la mujer tiene que decir sí,
Y si el hombre dice no, la mujer tiene que hacerle caso. Sí. ¿Cierto? Y fue tan gracioso que decía, la mujer tiene que callarse cuando el hombre habla. ¿Sí? Y mostraron, porque fue a manera de gracia, una pareja que estaba viendo al predicador, supuestamente entre comillas, o sea, lo convirtieron en algo jocoso, donde el hombre decía, amén, amén, cada vez que decía, y la mujer se calla, y la mujer tiene que someterse, y la mujer no quiere, porque Cristo lo ordenó. Escuchen la connotación, Cristo lo ordenó, predican. Vamos a ver en la Biblia si realmente es eso. Si fue que Cristo lo ordenó, o es una opinión personal de un hombre con un título apostólico. Porque ahí cambia la connotación. Si Cristo lo hubiera ordenado, está bien, pero si Cristo no lo ordenó, ahí viene un tema delicado, que es una teología humana que ha llevado a muchas mujeres en el ámbito, por el ámbito religioso y la cultura, a estar sometidas a un estado de esclavitud dentro de su propia casa. Y hombres también, hombres también. Por eso digo, el tema de hoy va a ser fuerte, candela, esos temas que, ay, Dios mío. Sobre todo que hay muchos hombres que evaden estos temas a nivel pastoral cuando les preguntan, ¿me puedo divorciar? ¿No me puedo divorciar? Yo me la aguanto porque me tocó. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tengo que. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Entonces, perdóname, termino lo del TikTok. Y el hombre cada vez que el pastor decía, y la mujer cállese, y la mujer no sé qué, y la mujer dice, cuando tiene que obedecer, tiene no sé qué. El hombre decía, amén, 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 gloria a Dios. Y llegó el momento en que la mujer le mete un cachetado. Y lo dejó callado y así quedó como un perrito. Y, ya no es nada amén, porque una cosa es lo que prediquen de los altares y otra cosa es la realidad que se vive en nuestras casas. Y Dios no nos llamó a esclavitud. Así es. Vamos a pedir la dirección de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos guíe a toda la verdad esta noche, porque el tema es fuerte. No se lo pierdan. Gracias, Divino Padre, te damos en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos reunidos en este lugar, Padre. Bendice a aquellos, Señor, que están escuchando, a aquellos que van a entrar, Señor, a esta transmisión. Bendícelos, Señor, ábreles la mente, el entendimiento, Señor, para que podamos entender y comprender, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a nuestra hermana Yoli. Ahorita que está un poco delicada, Señor, de su salud. Bendícela, Señor, donde quiera que ella pise, Señor, donde quiera que ella esté, Señor, en el nombre de Jesús. Así como te pedimos, Señor, que bendigas, Padre Santo, nuestro entrar, nuestro salir de nuestra casa. Cada uno, Señor, los que está aquí, Señor, conectados. Te pedimos, Señor, en esta tarde, Padre, que tú nos hagas entender, así como hiciste, Señor, como dice tu palabra, que aquel ángel hizo a Daniel entender. Haznos entender, Señor, tu palabra para que podamos captarla, podamos entenderla, podamos retenerla, Señor, en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Decía una hermana, me escribía por el YouTube, ¿no? Me decía, pastor, cierra los ojos cuando estén orando. Pastor, cuando estén adorando. Quiero recordarle con mucho respeto que es que manejo los controles de una emisora de radio también, aparte de las redes sociales, entonces tengo que estar muy pendiente de lo que se está haciendo aquí. Entonces no puedo estar todo el tiempo con los ojos cerrados. No se incomode, no se moleste. Bueno, vamos a entrar al tema porque es espectacular. Y ya me han hecho esta pregunta varias personas. ¿Me puedo divorciar? No quiero seguir más. Y muchos me han dicho, es que la Biblia dice que no puedo. Y hemos tenido testimonios de personas, y a lo largo de mi trayectoria como ministro del Evangelio en diferentes naciones, porque esto es un problema mundial. Esto no es un problema suyo, es un problema mundial. ¿Sí? Y lamentablemente estamos en un periodo de la historia donde hay muchísimos, pero muchísimos divorcios. Amén. Porque la gente ya no aguanta más. Como también hemos visto por las redes sociales, muchos ataques de algunas denominaciones a las personas que se tienen que divorciar. Escucho, se tienen. Porque una cosa es divorciarse porque sí, porque ya quiero, porque me enamoré de otra persona, y otra cosa es divorciarse porque ya realmente la situación está complicada. Vamos a entrar a los problemas del matrimonio. Quiero invitarle a que saque su Biblia, por favor. Vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 7. Porque lo más bonito es hablar con Biblia en mano. Amén. Porque si no sacamos la Biblia, sería una opinión personal, que es lo que más se ve en el mundo entero.
opiniones personales, pero sin sustento bíblico. Y los que se atreven en este problema, porque normalmente sacan 1 Corintios capítulo 7 para sustentar su opinión personal, se salen del contexto. Y repiten, es que aquí está escrito. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿quieres ayudarme a leer el título y el versículo 1, por favor? Dice, problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería a el hombre no tocar mujer. Escuche lo que acabamos de leer y vamos a entrar al perfecto análisis. Porque hay muchos que dicen que no tienen mujer ahora. Porque Pablo dijo que es bueno no tocar mujer. Pero si usted analiza el comienzo del capítulo, el verso 1, a Pablo le enviaron una carta contándole problemas que habían en Corinto. Y ahí es donde usted tiene que empezar a analizar las Sagradas Escrituras. Si fue un mensaje que Dios le dio para que lo enseñara, o fue una respuesta a una pregunta. Y Pablo dice en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, escuche, a Pablo le empezaron a contar problemas que habían en Corinto. Ajá. Y no estamos hablando de la iglesia de Corinto, porque hay que tener conciencia que la iglesia de Corinto no existía. Eran los hermanos que Pablo les había llevado el evangelio de verdad en Corinto. Y se estaban reuniendo, porque a la gente le han enseñado la iglesia de Corinto. Y resulta que la persecución, aún después, porque la persecución comenzó con Cristo, que lo crucificaron, lo asesinaron, y luego la persecución pasó a sus apóstoles, por eso todos los apóstoles murieron asesinados, a excepción de Juan, del apóstol Juan, que murió de anciano ya. Pero la mayoría de su vida la pasó preso en la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Y todos los seguidores fueron perseguidos, asesinados, mutilados. Aún recuerden cuando Herodes construyó el templo. Perdón, el templo no, el Panteón. El circo romano, ¿sí? Que era donde llevaban a los cristianos y los ponían a luchar contra gladiadores, hombres experimentados en la guerra, y de lógica el cristiano que no sabía manejar ni la espada, pues moría asesinado y ellos eran felices. Donde mandaban los leones. Donde los metían a veces contra leones a combatir, y ese era el momento más feliz para Roma y para Nerón. Para el emperador. Entonces la iglesia no existía y Corinto era una provincia del Imperio Romano. La persecución al cristianismo verdadero llegó hasta los años, en nuestras naciones, hasta los años de 1980. En 1970, cuando yo nací, no existían iglesias cristianas. Y nos reuníamos aún, imagínense, en 1980 nos reuníamos a escondidas en Colombia. Sí, en Colombia, porque acá para estar... En los Estados Unidos, sí. desde los años 1900, sí, habían iglesias. Por eso los Estados Unidos fue la base para evangelizar a las naciones occidentales. Exacto. Y ahora toca al contrario, venir a evangelizar a los Estados Unidos. Tremendo, ¿eh? ¿Es muy cierto? Y es increíble. ¿Sabe por qué? Porque la migración, y excúsenme los que somos migrantes, porque la migración que entró a Estados Unidos cambió la cultura americana base. Y hubo una mezcla de culturas donde trajeron sus dioses, sus creencias, y ahora Estados Unidos está en una corrupción muy fuerte. Sí, porque los padres anteriores, ellos eran muy cristianos. Los antiguos aquí en América. Ajá, exacto. Resulta que le llegó una carta al apóstol Pablo, y ahí lo dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿sí? Una carta escandalosa con problemas de hogar, porque ya los hermanos tenían problemas gravísimos de hogar en aquella época, y quisieron el consejo de Pablo. Note que no fue una predicación de Pablo, note que no fue una enseñanza que Pablo haya cogido y se haya dirigido a Corinto para decirles, hermanos, Dios dispuso esto, y lo vamos a analizar porque es delicado. Y dice,
bueno le sería al hombre no tocar mujer. Fíjense que es una respuesta. No, Dios no estableció eso. Escuche esto porque es delicado. Porque Dios en el Génesis, si usted se acuerda, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo su ayuda idónea. Entonces fíjese y analícelo que es una contraposición entre lo que Dios estableció, el Todopoderoso ordenó y dijo, y lo que Pablo opinó. Exacto. ¿Ya? Pero Pablo lo aclara. No es que no sea bueno que el hombre esté solo. No. Pablo dice que es de acuerdo a lo que le escribieron, a los problemas que habían en Corinto en aquella época. Por eso dijo, bueno le sería al hombre o a ese hombre que está en problemas, ¿sí?, no tocar mujer. No es un contexto general para aplicarlo a la iglesia y a la vida de nosotros. Porque la máxima autoridad, que es Dios, que es Yahweh, determinó que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si usted no analiza qué fue lo que estableció Dios y qué es lo que opina el hombre, la iglesia moderna, muchas denominaciones, aún se atreven a predicar que es bueno que el hombre no tuviera mujer. Exacto. Y es lo contrario. Entonces aquí hay algo delicado que tengo que empezar a analizar. ¿Por qué Pablo está contradiciendo a Dios? Y resulta que Pablo no está contradiciendo a Dios, sino que Pablo está dando una respuesta a un comunicado, a una carta que le llegó escrita sobre un problema de alguna persona en Corinto. Sí, porque él sabe cómo sería ese sujeto, ese hombre. Exacto, ese problema. No se sabe el problema real porque no están mostrando qué venía en el comunicado. Exacto. Sino, es que mira, ahí es donde va lo tremendo. Si usted no sabe la información completa, usted queda desinformado. Y usted da opiniones personales sin tener conocimiento. Exacto. Por eso en problemas de hogar, cuando uno escucha a las dos personas, uno que es neutral, porque tiene uno que ser neutral, se da cuenta cuál es el problema. ¿Cierto? Pero si uno escucha a una sola persona, está la mitad de la información. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque dentro de un hogar, si los dos tenemos problemas, tú sabes desde tu punto de vista por qué estamos en el problema y yo desde mi punto de vista. ¿Cierto? Sí, claro. Pero si tú hablas con una persona de los problemas que tenemos en hogar, esa persona va a tener tu información incompleta, su punto de vista, más no el general. Sí, en toda historia siempre hay dos lados. Tienen que haber los dos lados. Entonces lo delicado es que han tomado como doctrina algo que Pablo le respondió a una persona y no sabemos la información. Y se supone Fue lo que que pusieron acá. Dios lo estableció y es que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Ajá. Entonces no hay coherencia con la verdad. Verso 2. Léelo fuerte, por favor. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿A qué tipo de fornicaciones se refiere el apóstol Pablo acá? Porque aquí viene el meollo del asunto para las personas que no se preparan y no estudian. En este término y en esta palabra, a causa de las fornicaciones, habla a causa de la actividad sexual que Dios estableció para el ser humano. ¿Sí? No es la fornicación de tener una mujer fuera del hogar. Eso no se puede hacer, ¿cierto? No se puede tocar a una persona fuera de lo que ya se estableció dentro del vínculo del matrimonio. Pero está hablando de la fornicación, porque la sexualidad dentro del hogar es fornicar. Si usted mira un diccionario, ¿qué es sexo? Sexo es fornicar. Tener actividad sexual dentro y fuera del hogar es fornicación. Solamente que dentro del hogar es fornicación lícita. ¿Cierto? No se decía sexo, a nosotros nos tradujeron eso, pero la palabra sexo es fornicar. ¿Ya? Entonces dice que a causa de los hombres, y malinterpretan este versículo también. Entonces, a causa de la sexualidad, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es que fue como la traducieron, ¿no? Ajá, como entendemos nosotros. Exacto. Pero resulta que la iglesia moderna la quiere entender a lo literal, Sí, sin como buscar el correcto significado de las palabras en un diccionario. Por eso se han levantado tantas teologías So, humanas. fornicación quiere decir sexo Actividad o sexual. actividad sexual
En el matrimonio, igual a ¿Dentro o fuera? sea. El hombre, Dios lo diseñó, y cuando se habla de hombre, nos referimos allá a Génesis capítulo 5, verso 1 y 2, cuando dice Dios creó al hombre, varón y hembra. Sí. Les recuerdo que cuando la palabra de Dios dice hombres, es varón y hembra, Amén, amén. no varones simplemente. Desde Entonces cuando Dios creó a los hombres, o al hombre, varón y hembra, los dotó de actividad sexual. Pero ahora se convirtió en, o no ahora, desde todos los tiempos, porque la sexualidad ilícita ha existido. Ajá. Y es fuera del vínculo matrimonial. Ujú. Todo eso es fornicación ilícita. Pero hay fornicación lícita y permitida que es dentro del vínculo matrimonial. Ah. Pero hay una fornicación que no es lícita. Escuche, no es lícita aún dentro del matrimonio. Ujú. Y es cuando el varón obliga a su mujer a estar en actividad sexual sin su consentimiento. Amén. Y aún las leyes humanas lo establecen como violación, Violación, así exacto. sea su propia esposa. Ajá. Es delicado, Sí. porque aquí también viene lo que es la continencia y esas cosas, y muchos se basan en un texto mal interpretado, literal, por no mirar el contexto y no tomar los diccionarios, en que la mujer tiene la obligación de tener actividad sexual con su esposo porque es su esposa, y no es así. Es Inclusive, que eso es lo que han enseñado, aún en las iglesias. claro, Es su esposo y tiene que cumplir con su... tiene que cumplirle como sea. Y sea, así llegue borracho, llegue a golpearla, llegue a maltratarla, si él quiere estar con ella, entonces la mujer le han enseñado que tiene que estar con él, y no es así. Ujú. Tiene que estar el máximo respeto, porque aún Dios estableció en el libro de Levíticos que el hombre no puede tocar a su propia esposa en los periodos de menstruación. Amén. No la puede tocar. Amén. Pero hay hombres que sí no les importa. Eso es delicado. Ojo con esto. Vamos al verso 3. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces pongamos atención a esto. Si quisiéramos entrar a mirar qué fue la carta que recibió Pablo para que él respondiera, seguro que se estaban quejando porque no había actividad sexual dentro del hogar. Analícelo. Pablo está respondiendo una carta, Sí. ¿cierto? No Ajá. sabemos el trasfondo de la carta. Sí, claro. Pero Pablo está diciendo que el hombre cumpla con su actividad conyugal, Ujú. ¿cierto? Sí. Es lo que está diciendo. Y asimismo la mujer con el marido. Entonces era un problema de tipo sexual, de fornicación lícita, donde tal vez la mujer no quería ni que la tocaran. Y Pablo está diciendo cumpla. Sí. Pero hay que mirar por qué la mujer dijo no. Pero no lo sabemos. Exacto. No lo sabemos y no me lo estoy inventando. Sencillamente Pablo está respondiendo en una carta, lean en el versículo 1. Pero uno puede suponer que la respuesta es en base a lo que le preguntaron. Y es una carta donde le dijeron, apóstol, tal vez, Pablo, mi mujer no me deja tocarla. ¿Qué hago, apóstol? Tal vez fue eso, estoy parafraseando. Sí. ¿Qué hago? ¿Puedo acostarme con la vecina? ¿Puedo acostarme con la amiga? ¿Puedo tener sexo con esto? Porque ya no aguanto. Ujú. Y Pablo está respondiendo, el hombre cúmplale a la mujer y la mujer cúmplale al hombre. Sí. Pero también regula el apóstol esa condición. Porque lo repito, en la antigüedad, en los libros de las leyes, Dios estableció reglamentos también, y la iglesia no lo sabe, de conducta para el nivel sexual. Donde también dice que no pueden haber aberraciones, Amén, amén. ni sexo, y eso sí lo voy a aclarar, ni sexo anal. Amén. No pueden haber aberraciones, nada que no sea lo que Dios estipuló. Esto es delicado porque hay muchos que practican sexo anal y son felices. Y es lo mismo comportamiento de la comunidad LGTBQ. Y nosotros no podemos comportarnos iguales, irracionales. Ujú. Entonces vamos al verso 4, que se pone más bueno esto todavía. Ok, en el 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, Escuche esto. sino la mujer. Escuche esto. Vuélvalo a leer porque se van a ir de para atrás muchos con la respuesta que se les va a dar. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su
propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Escuche esto. En base a este versículo, muchos han tomado a su cónyuge, sea hombre o mujer, con la obligación de que es su propiedad. Sí. Pero si usted mira en el diccionario, el correcto significado de la palabra potestad indica un permiso para. Sí. Un permiso, una autorización. O sea que el hombre necesita, el varón necesita una autorización de su mujer que se llama consentimiento para poderla tocar. Y lo mismo, la mujer necesita el consentimiento de su esposo, de su cónyuge, para poderlo tocar. Sí. Busque en un diccionario, por favor, el significado de la palabra potestad y verá cómo le cambia la connotación a lo que se ha predicado. Porque se ha enseñado por años, desde todos los altares católicos y cristianos, de todas las denominaciones, que el esposo tiene la potestad, o sea, es el dueño del cuerpo de la esposa, y la mujer igual. Por eso dicen, es que eres mío, ella es mía. Pero eso no indica que pueda hacer lo que se le dé la regalada gana con ella, ni ella con él. Y la palabra potestad significa un permiso, una autorización para llegar a algo. Ajá. Por eso en San Juan 1:12, cuando dice que Cristo nos dio potestad para llegar para ser hijos de Dios, todo el mundo cree que ya somos hijos de Dios porque ahí dice la palabra potestad. Pero resulta que la traducción es que Cristo nos dio la autorización para llegar a ser hechos hijos de Dios. Y Pablo dice que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, la mujer, sino el marido. Y tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, un permiso. Pero si el permiso, que es la potestad, le es negado, se tiene que respetar esa condición. No es obligatorio. Y lo ratifico, así se me levante el que se me levante, porque quien se pone a imponer este versículo es porque no ha tomado un diccionario y no conoce el correcto significado de las palabras. Por eso no lo aplica de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Y venimos con la historia que siempre he contado, que se vivió en Colombia. Yo la oí de la propia mujer que dio el testimonio. Su esposo llegaba todas las noches borracho, la maltrataba. Si ella no quería estar sexualmente, la cogía a golpes. Tenía sexo con ella y ya se dormía tranquilo. Y llegaba a altas horas de la noche. Todos los santos días llegaba con la misma historia. Y un día ella escuchó una predicación muy similar, donde se le dice que la Biblia le dice que ella tiene que autorizarlo, si no, no. Y ella fue, ya cansada de todo esto, y se compró un machete. No les estoy dando el consejo que lo hagan, estoy contando una historia que fue real. Se consiguió un machete, lo compró, lo metió debajo de la cama. Cuando este hombre llegó a abusarla, pues ella no se dejaba, y llegó a pegarle. Y ella corrió y cogió ese machete, y por la parte de plan, le dio una planera, se dice Colombia, le dio duro hasta que se le acabaron las fuerzas. Y este hombre, de los mismos golpes que estaba recibiendo, hasta se le pasó la borrachera. Y le gritaba y le decía, ¿qué? ¿Tú no que eres cristiana? ¿Por qué me estás atacando? ¿Sí? Y la mujer le respondió, y ella misma dio el testimonio en la emisora de radio y ante una iglesia muy reconocida en Colombia. Y ella le dijo, yo soy muy cristiana y muy seguidora y fiel y obediente a Cristo, pero este machete es impío y usted nunca me vuelve a tocar, nunca me vuelve a abusar, nunca me vuelve a maltratar. Y ese hombre hoy en día está sirviéndole a Cristo porque aprendió la lección. Los abusos y los irrespetos en todos los hogares se dan porque por cultura religiosa han llevado al hombre, al varón, a ser machista y a imponerse sobre la mujer. Y el varón cree que la mujer, después del matrimonio, es una propiedad privada de él o un objeto más de valor de su casa. Y no es así. Dice el apóstol Pedro que la mujer es coheredera de la gracia del Señor Jesucristo. Y cuando dice coheredera, está al mismo nivel del varón.
Solamente que sí debe haber autoridad y respeto. Alguien que guíe el timón del barco, como se dice, llamado hogar. Y si no lo hace el hombre, le toca a la mujer. Pero si la mujer permite el irrespeto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, el hombre nunca aprenderá la lección. Y hay hombres que irrespetan. Y la mujer se sale de sus cabales porque está que explota y no aguanta más. Pero resulta que como ya la conoce y ya lo ha perdonado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, ya sabe por dónde se le entra para volverla a convencer. Y mientras la mujer está enojada y ya no quiere saber más, el hombre hasta le lleva flores. La lleva a cenar, no haya dónde ponerla, le habla hasta bonito. Y la demora es que se sienta otra vez seguro que ya lo perdonaron y vuelve la misma cosa. ¿Por qué? Porque la cultura religiosa de hombres que no han estudiado la palabra de Dios llevan por una mala interpretación y no toman un diccionario para conocer el correcto significado de las palabras a imponerse sobre las mujeres en un estilo machista. Y por ahí Pablo dice, porque es que el hombre es cabeza de la mujer, porque Dios lo hizo primero y luego a Eva. Pero se les olvida la otra parte, donde dice la escritura que la mujer debe sujetarse al varón. ¿Qué es sujetarse? Es agarrarse del varón, asirse al varón. Y una cosa es sujeción, que es estar agarrada en una sola fuerza, a sumisión, que es estar humillada y postrada. Lo han confundido por no conocer el correcto significado de las palabras de hombres que están en los altares en su religiosidad y en su vanagloria de machismo, porque ni siquiera saben leer las Sagradas Escrituras. Tremendo, ¿eh? Y esto va para el mundo, todo el mundo. Yo creo que este mensaje no va solamente para los cristianos, va para todo el mundo. ¿Por qué el varón abusa de la mujer? ¿Por qué? Porque han tomado a nivel religioso, en todas las religiones, de que el hombre es cabeza, pero se les olvida que la mujer, dice muy claro, la mujer debe sujetarse al varón, pero el varón debe sujetarse a Cristo. Exacto. Si el varón no se sujeta a Cristo, la mujer no tiene por qué sujetarse a un impío, sinvergüenza, vagabundo, mujeriego, borracho, drogadicto, irresponsable, que aún maltrata a sus propios hijos y no le da vergüenza. Y aún se jacta de sus porquerías, malas palabras y malos actos con sus amigos. Que si a la mujer le llegara a sus oídos la verdad de lo que es ese hombre cuando no está en su casa, otro gallo cantaría. Esto es delicado, por eso lo dije, la enseñanza de hoy es fuertísima. Sigamos leyendo. Verso 5. Es el 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y volver a juntaros el uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tremendo. Entonces sí nota que la respuesta de Pablo es de acorde a lo que le estaban preguntando. Y lo más seguro es que la mujer no le permitía. Le cerró los servicios. Pues, es lo que parece. ¿Qué sería lo que sucedió? Que los que escribieron la carta de Corintios le quitaron lo que estaba escrito en la carta. Y dejaron solamente esta respuesta que ha llevado a muchas falsas y teologías mentirosas en base a lo que está escrito aquí. Pues puede ser que lo hayan quitado, como puede ser que eso fue lo que les presentaron cuando hicieron la Biblia. Por eso, pero es que esta es la respuesta. ¿Dónde está la carta? Pablo dice que está respondiendo un escrito que recibió. ¿Dónde está lo que escribió? ¿Ve? Entonces no se puede sentar doctrina sobre algo que no conocemos. No se puede sentar doctrina porque está escrito aquí en la Biblia. Pero sí lo han hecho y han impuesto demasiadas doctrinas donde han llevado esclavitud a la mujer en especial. Sigamos leyendo, dice, voy a leerlo. No os neguéis el uno al otro, a no ser
por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Se da cuenta? Mutuo consentimiento. Que los dos estén de acuerdo. Tienen que estar de acuerdo, pero también, vuelvo y lo repito, es que es increíble. ¿Recuerdas en Romanos cuando leímos que existía una ley de los esposos? A las leyes humanas, no la ley de Dios. Escuche, porque Dios no le dio orden al hombre de que creara leyes para sus esposos. Pero a través de los años, los hombres han puesto normas dentro de sus casas, pero que son normas del pequeño emperador, del varón. Esto se hace, esto no se hace. Yo permito o no permito. Usted puede, no puede. Y muchas mujeres se ven sometidas a esclavitud que no pueden, escuche esto, ni siquiera salir a visitar a sus propios familiares porque hay hombres que les impiden hasta eso. Y eso no es correcto. Existían las leyes de los maridos y la gente del cristianismo moderno lo desconoce. Donde la mujer tenía hasta que callar en la congregación. Leyes donde la mujer tenía que someterse y la tenían solamente como una esclava sexual y para atender a su marido y sus amigotes en la casa. Y esas eran las leyes de los hombres. De los hombres, no de Dios. Pero como no leen y no investigan y no estudian el pasado, se lo atribuyeron a Dios. Es como en este momento. Nunca les enseñan que Pablo estaba respondiendo un escrito, una carta, a unas preguntas que alguien estaba haciendo por un problema personal en su casa. Y mire, es que se van a sorprender porque más adelante Pablo dice y lo aclara que no es un mandamiento de Dios. Y lo toman las iglesias, llámese quien se llame, a nivel religioso, como si Dios hubiera ordenado esto. Y no es así, se van a sorprender, sigamos leyendo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno. ¿Sí ve? En uno. Entonces no hay coherencia, escúcheme, no hay coherencia en las teologías modernas de que Pablo les dijo que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Porque han enseñado eso, que lo mejor era que el hombre no tocara mujer. Pero resulta que Dios estableció que el hombre se uniría a su mujer y serían uno, una sola carne. Por eso para Dios, cuando se unen dos personas en matrimonio, no son dos. Para el hombre es 1 más 1 son 2. Pero para Dios, 1 más 1 es una unidad. Y Pablo aquí sí lo aclara. Entonces, cuando Pablo dice en el verso 1 que bueno le sería al hombre no tocar mujer, es a ese hombre, por los problemas que tenía y se refleja en lo escrito que recibió en la carta, tal vez el consejo que pidió, por los problemas tan fuertes que tenía en su casa. Entonces, note que todo el capítulo es una respuesta a algo escrito. No provino del Dios para sentarlo como doctrina. Y tuvieron la intención de meterlo y los que no estudian y no analizan correctamente, no saben leer correctamente, se lo atribuyeron a Dios. Sigamos leyendo que esto se está poniendo como más bueno todavía. Dice más, esto digo por vía de concesión. No por mandamiento. Mire esto es fuerte. Y este verso manda al piso todas las teologías humanas y todas las predicaciones que se han escuchado que la mujer tiene que someterse al hombre. Una cosa es sujetarse, otra cosa es someterse. Y sé que para algunas denominaciones de extrema izquierda va a ser un escándalo esta transmisión. Pero es la verdad. 1 Corintios 7:6 dice, mas esto digo por vía de concesión, o sea, es su decisión, no por mandamiento. Es su opinión personal. Pablo les dio un consejo a nivel personal, no les dijo es que esto tiene que ser así. Pero la iglesia moderna sí lo sostuvo de que tiene que ser así porque está escrito. Y esto es delicado. Dice, verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y vuelve Pablo a ratificarlo. Quisiera, no dice Pablo, no dice el apóstol, Dios ordenó. Entonces, cuando usted lo analiza, encuentra una opinión personal. Encuentra una opinión personal.
Por eso es tan delicado el coger las cartas paulinas y transmitirlas como está escrito si usted no conoce el trasfondo. Porque aún Pablo, siendo formado por Gamaliel, fariseo de fariseos, se formó como fariseo. Sí. Y es obligatorio para todos los predicadores estudiar la doctrina de los fariseos. ¿Qué predicaban? ¿Qué enseñaban los fariseos? Porque los fariseos enseñaban ley, pero inculcaban mucho la normatividad de las leyes de los maridos, que la iglesia la desconoce. Entonces, si usted desconoce la doctrina del fariseo, usted no sabe que muchas de las opiniones personales de Pablo fue basadas en las, llamémoslo, costumbres de su momento de los fariseos. Ellos eran rígidos. Que no, exacto, que no Eran pueden machistas. aplicarse en nuestro contexto y a nuestra época. No pueden aplicarse. Porque estamos en un momento donde ya la mujer se liberó. Sí. Y si usted no lo sabe, léase, creo que Isaías capítulo 3, donde habla del tiempo en que la mujer se liberaría. Eso estaba profetizado. Entonces, como los tiempos cambiaron, yo no puedo aplicar la Biblia de la época paulina, años 50 al 100 después de Cristo, a este tiempo. Por cultura, por costumbres. Así es. Lo que sí puedo hablar es lo bueno y lo correcto de acuerdo al consejo de Pablo para que sea aplicado. Amén. Pero como Pablo lo digo más por concesión, o sea, como una opinión, como un consejo y no como un mandamiento de obligatorio cumplimiento. Amén. Porque cuando es mandamiento es de obligatorio cumplimiento, pero concesión es una opinión personal. Esto es como cuando usted pide una cita al psicólogo. Bueno, Y va y se sienta, el psicólogo lo escucha, lo deja que usted se desahogue y luego le da los consejos, pero es su decisión si usted sigue el consejo o no. Porque viene otro problema. Cada hogar tiene su experiencia propia de vida Amén. y nadie puede venir a imponer o a dar un consejo con la experiencia personal a una experiencia personal propia. Exacto, ¿Ya? cada matrimonio es diferente. Cada matrimonio tiene que vivir su propia experiencia y por eso los cónyuges son los que tienen que tomar sus propias decisiones de acuerdo a lo que viven de puertas para adentro. Y resulta que hay muchos que toman sus decisiones en base a lo que diga alguien. Los que no son creyentes se basan en su amigote o su amigota. La mejor amiga, que la confidente, que es la que va y le dice, y muchas veces le dice, no váyase, no sea tonta, no sea boba, ¿qué espera? ¿Qué hace así? Exacto. Si van a nivel cristiano, les dicen simplemente, la Biblia dice esto, pero su decisión es suya, es personal. Y si va donde un religioso, le dice, no puede hacerlo, Sí. porque aquí la Biblia dice esto, pero no miran el contexto y el trasfondo. Fíjense, yo hago una pregunta con todo respeto. ¿Ustedes sabían que el capítulo 7 de 1 de Corintios, Pablo estaba respondiendo a una pregunta? No lo saben, pero como está escrito en la Biblia, entonces para muchos es de obligatorio cumplimiento. Y no es así. Cada persona que vive su propio proceso sabe para dónde va. Por eso yo siempre que hablo del matrimonio les digo, hagan un paren. Todos tenemos que hacerlos. No crea. Nosotros también tenemos inconvenientes como esposos y somos pastores. Y a mí me tocó, yo sé que a Mari también le tocó porque somos de culturas distintas, pensamientos distintos, costumbres distintas, hasta la comida es distinta, la forma de vestir es distinta, la forma de hablar es distinta. Y a mí me tocó hacer un pare, analizar mi pasado, mirar si mi pasado me está afectando mi presente y mi mañana sobre todo, si yo sigo así. ¿Y qué me llevó? Me llevó a reconocer que yo tengo que cambiar. No puedo exigirle que cambie. Porque si yo quiero que cambie todo esto, yo debo imponer la pauta. Yo debo cambiar primero. Y al cambiar yo primero, voy a marcar la pauta de que soy distinto. Soy distinta. Hablo en el término de las mujeres. Entonces, al ser la persona distinta y marcar la pauta, la otra persona se da cuenta de que no puede ser igual. O cambia o hay ruptura. Un hombre cristiano en el Perú, hace 7, 8 años cuando estaba en el Perú,
prediqué algo parecido a esto. Basado en esto, después de investigación. Y él era un joven, sinvergüenza, vagabundo, le pasaba mujeres por la cara de todo, y cristiano. Y después se enojó cuando me escuchó esta predicación. Me dijo, pastor, ¿usted está mandando a mi esposa a que se divorcie de mí? Le dije, yo no le estoy mandando a nada, le estoy diciendo que haga lo correcto. Me dijo, pues ahora lo voy a perseguir y le voy a que le cierren todas las puertas en las iglesias de Perú. Le dije, no me interesa, yo predico la verdad. Y si su mujer algún día lo echa, no es porque yo le haya predicado, es porque abrió los ojos y no permitió más la sinvergüencería en su casa. Hombres corruptos, sinvergüenzas, que van y se acuestan con prostitutas o con mujeres en su trabajo, se contaminan a nivel sexual con enfermedades de carácter sexual y vienen y contaminan a sus esposas con papiloma humano, con cosas desagradables en su cuerpo. Y muchas lo callan y muchas lo aguantan. Y van al ginecólogo y el ginecólogo les dice, hasta tienen cáncer en el útero. ¿Por qué tiene cáncer en el útero? Por la sinvergüencería de estar acostándose con cuanta mujer se les atraviesa. Y llegan a su casa como los santos palomas, como el proveedor, como el emperador. Sí puedes hacer, no puedes hacer, no sé qué, cuándo. Eso no es así. Por eso cada persona que vive su propia experiencia debe tomar su propia decisión personal a lo correcto. Escuche esto, a lo correcto. Está bien que escuche consejos de las demás personas, pero no puede tomar una decisión en base a un consejo de una experiencia de otra persona. Exacto. Por encima del corazón tiene que existir la razón. Y el par en la vida es para usted analizar su vida. ¿Cómo viene su vida hasta el presente y cómo está? Y si sigue así, ¿cómo va a ser su mañana? Y en torno a cómo usted vea su mañana debe tomar su decisión. O sigue en esclavitud o cambia de camino. Comenzando por el cambio personal. Esto es delicado. Por eso Pablo dice, quisiera, y habla a título personal, más bien que todos los hombres fueran como yo. ¿Por qué? Porque Pablo era soltero. Quisiera que todos fueran como yo. ¿Por qué? Porque cuando uno es casado, ya uno tiene que ser, y le voy a hablar a los hombres. Cuando uno es casado y uno tiene un hogar, se le limitan muchas cosas. Uno no puede tener una vida libertina de amigotes y tener su esposa a la cual descuida, maltrata y cree uno o la mayoría de hombres que porque aportan dinero ya ellas tienen que aguantar todo. No es así. Cuando el hombre se casa, cuando el hombre adquiere hogar, ya se limita a sus amigos. Prioridad su esposa, prioridad sus hijos, prioridad su hogar. Y el resto tiene que ser secundario. No puede seguir la vida donde su mayor tiempo se lo dedica a los amigos, al trago y a las mujeres. Y tiene una sirvienta en su casa. Una mujer que le tiene su casa bonita, bien aseada, bien su alimentación, su ropa hasta planchadita y todo bien ubicado. A la cual viene y abusa y maltrata, porque seguro que a las amigotas no les hace eso. Y la mayor parte hasta del dinero lo ocupan en las mujeres de afuera, por placer y satisfacción temporal y momentánea. Mientras que la mujer que ha durado años aguantándole hasta los malos olores y los gases a medianoche, la maltrata y la humilla. Porque la otra no le aguantaría eso. Con la otra sí se porta bien, con la otra, o las otras sí, bonito con los amigos, yo te amo, yo te no sé qué, y abrazos y besos y todas esas cosas. Y a la esposa ni siquiera la toma de la mano. No le da el honor y el lugar que le corresponde. Ni una palabra bonita le dice. Pero a otras sí las abraza y le dice, uy, cómo la quiero, por no decirle que la amo. Por eso Pablo dice, es una opinión personal. Quisiera que todos se quedaran como yo, pero no es un mandamiento. No es un mandamiento que el hombre se quede solo. No es una orden. Es una opinión personal de un hombre que no quiso tener mujer. Y él lo aclara. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. El don de la incontinencia.
Porque Pablo no tenía esposa, no se le conoció esposa, pero no andaba revolcándose con cuanta hermanita o mujer se le aparecía en el camino. Sí, porque él era como una persona que no buscaba mujer. No, Como hay muchos hombres sus que no, intereses eran no distintos. buscan mujer. Miren lo que dice acá. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Fíjese, O sea, y solo. vuelve y repite otra vez Pablo que es una opinión personal. Quisiera, no es un mandamiento. Verso 6 dice, por vía de concisión no es mandamiento. Y le habla a los solteros, No por mandamientos, sí. a las viudas también. Qué bueno les fuera se que hacen como yo, sin compañero. ¿Por qué? Porque eso les permite tener tiempo para sus actividades y sobre todo para predicar y llevar la palabra de Dios. Pero ocuparse Porque de- cuando uno se casa, uno a veces se limita en esa labor ministerial. Amén. Si ella no es compatible en el ministerio. Pero si es compatible, nada los detiene. Así es. Entonces fíjese que vuelve a una opinión personal, no un mandamiento, pero lo toman como mandamiento. Por eso muchas mujeres que enviudan les prohíben, si son jóvenes, volverse a casar. Yo no he oído eso, Sí, ¿no? a las viudas les prohíben en muchas denominaciones. ¿Eh? No pueden volverse a casar. Porque les dicen que entraron en fornicación. Miren lo que dice, sigamos leyendo. Verso 9. Dice, pero si no tienen donde continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Leamos el verso anterior otra vez. Digo pues a los solteros y a las viudas. Ojo con esto, solteros y viudas. Bueno es que no se casaran. Pero si no tienen el don de continencia, incluye a las viudas, ¿sí? Verso 9, cásense. Ajá. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué es estarse quemando? Manteniendo actividad sexual fuera del matrimonio. Entonces, O sea, pero la pero viuda, en ese caso pues ya no estaban casados. Dices fuera del matrimonio, porque digo, ya no estarían casados. por eso, pero actividad sexual fuera del matrimonio es ilícita. Solteros que tienen actividad sexual fuera del matrimonio es ilícito. Ok, sí, claro. Viudas que ya enviudaron pero no están casadas y mantienen actividad sexual pero permanecen como viudas, que es lo delicado en muchas, es ilícito. Entonces cásense, dice Pablo, para que tengan su fornicación lícita, su actividad sexual. Qué tremendo, es cierto. Verso 10. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Bueno, póngale cuidado que aquí viene la controversia. Entonces, hasta el verso 9 deja claro que es su Es opinión él. personal. Él estaba opinando. Entonces, Y aquí en el verso 10 dice que ahora ya no es él, sino el Señor. aquí es el Señor, ajá. Pero si es el Señor, vamos a entrar al análisis. Cristo tiene que corroborarlo y en la antigüedad del Padre Celestial también, porque Cristo nunca contradijo al Padre. Y el verdadero apóstol Pablo jamás contradijo a Cristo. Amén. Vamos a ver, ¿qué dice el verso 11? Bueno, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahí está el problema. No se separe del marido, escuche. Vamos a ver. Vamos a parar un momentico acá porque nos toca irnos a otra porción bíblica. Dice el Señor, a la que esté casada, no se separe del marido. Y ahí viene la pelea dentro de todo el cristianismo. Que sí se puede separar y que no se puede separar. Porque la Biblia dice que el Señor dijo. Entonces vamos a ver qué dijo el Señor. Vamos a ver. Vamos a ver qué dijo el Señor. Busquemos por allá en Mateo. ¿Qué dijo Cristo sobre el divorcio? Mateo capítulo 5, verso 31 y 32.
Mateo 5. Verso 31 y 32. Porque no solamente, escúcheme lo que le voy a decir, amado hermano, o las personas que nos estén escuchando. Este tema usted no puede tomarlo solamente porque Pablo lo haya dicho allá en 1 Corintios 7:10. Si Pablo se atrevió a meter al Señor, y se supone que es el Señor Jesús, usted tiene que ir a mirar qué dijo el Señor Jesús respecto a ese tema. Porque si el Señor Jesús dijo que no se separen, hay que mirar por qué Él dijo que no se separen y si realmente Él dijo eso o qué más le agregó. Ve buscando Mateo 5, verso 31 al 32. Préstame los lentes y yo voy buscando en Marcos 16, donde se basan muchos. 5, 31 a 32. Sí. Bueno, dice: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces vamos a analizar. Pablo dijo que el Señor había dicho no se separen. Sí. Entonces vamos a ver si es verdad que el Señor dijo no se pueden separar. Porque hay que analizarlo. Una connotación es no se pueden separar y otra cosa es que el Señor haya dicho no se separen. Cambia. Si es una orden tácita que no se pueden separar, cambia a no se separen. Por eso es que hay que analizar qué dijo Cristo, porque Pablo lo mencionó. ¿Sí? Porque todo el mundo se basa, es que no se pueden separar. Pablo dijo que el Señor lo dijo. ¿Qué dijo el Señor? Dice el Señor allá en Mateo capítulo 5, verso 31, dice, tiene un título, dice Jesús y el divorcio, que es la separación o el repudio. Es lo mismo, divorcio, separación o repudio. ¿Ya? Dice muy claro, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Cualquiera que repudie a su mujer, ¿qué es repudiar? Que ya no la quiera. Es desecharla. Ojo con esto. Que ya la quiera Repudiar no es divorciarse. Repudiar es desechar, es de repudio, de odio. Ya no quererla. Ya no quererla. Odiarla. Odiarla, fastidiarla. Querer estar lejos. Maltratarla. Del... Sí, dice, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el verso 32, que el que repudia a su mujer, que es la odia o la detesta, a no ser por causa de fornicación, va a provocar que ella adultere. Entonces, cuando aparece la connotación, a no ser por causa de fornicación, encuentra una condición que sí podía hacerlo, que puso el Señor Jesús para que el repudio, la separación o el divorcio sea válida ante Dios. Porque ante los hombres simplemente es una decisión personal, van a la corte, firman documentos o meten abogados y se separan. Y ya, pero ante Dios es solamente si existe fornicación. Escuche. Y no dijo si en la mujer o en el hombre. Escuche esto. Sí, en el uno o el otro, si hay fornicación, el pacto fue roto e invalidado. Si no ha habido fornicación, o sea, traición, hablemoslo en el lenguaje más comprensible, si no ha habido traición de alguno de los cónyuges con otra persona, el pacto sigue vigente ante Dios y ante los hombres. Porque es prohibido por Dios. En el libro de Levíticos, en la ley de Dios, que la mujer casada sea conocida en su desnudez por otro hombre. Y es un pecado gravísimo. Y ya lo leímos, creo que la semana anterior, lo leímos, las leyes de la pureza sexual. ¿Qué permite y qué no permite? Pero si el hombre, según dice, por eso dice, a no ser por causa, o sea que hay una causal para poderme divorciar y poderme separar. O sea, tanto y es la infidelidad. el hombre o la mujer hayan traicionado.
Sí, haya infidelidad. O haya infidelidad en el Que se llama fornicación. Si usted sabe que él o ella entró en fornicación con otra persona, actividad sexual, es la causa lícita. Y Cristo lo dijo. Digan lo que digan las teologías, Cristo lo dijo. A no ser por causa de fornicación. Dice, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Escuche, adulterio. ¿Qué es adulterio? Porque lo han metido como un pecado gravísimo. Y el adulterio es adulterar. La gente no sabe ni lo que está hablando. Ah, es que ese es un adúltero. cambiar por... Ah, es que ese no sé qué. Y usted ve por las páginas sociales que atacan a las personas que se han tenido que divorciar. Por causas fuertísimas. Causas que no se pueden aguantar. Adulterio es cambiar un original por una copia. Si no hay causal y se separa y se casa, está en adulterio. Pero si hay causal, como Cristo lo estableció en su palabra, Mateo 5:32, no está en adulterio y no entra en fornicación. Porque fornicación, le coge el diccionario, es una actividad sexual. Y si se casa nuevamente, no existe el tal recasamiento como lo dicen en algunas religiones o doctrinas cristianas, que es la que más habla de esto. El recasamiento no existe. ¿Por qué? Porque si se invalida el pacto y se rompe el pacto, la persona dejó de ser. Y si la persona se vuelve a unir en matrimonio, es su esposa legal ante los hombres y ante Dios, no la anterior. Fue, ya no es. Y algunos sacan el tema de la samaritana. Cuando Cristo le dijo a la samaritana, 5 maridos has tenido. Escuchen lo que dice la escritura, es que no saben leer correctamente. Marido es distinto a esposo. Marido es cuando se juntan en unión libre. 5 maridos has tenido. Y el que tiene actual tampoco es tuyo. O sea, estaba en fornicación y adulterio esa mujer, pero tenía 5. Nada tiene que ver con el repudio. Y nada tiene que ver con el recasamiento. El recasamiento es una teología humana donde atacan a una persona sin conocer su situación personal y la experiencia personal. Y quienes hablan de que eso es recasamiento y atacan a las personas que se divorciaron es porque nunca han pasado por ese proceso y por eso se atreven a decir lo que dicen. Y cuando usted pregunta a sus cónyuges, a sus esposas, es delicadísimo. Lo viví en el Perú. Como esposas de ministros me contaban la verdadera historia de ese hombre que se para en un altar. Cuando vivían en tormento y en esclavitud, humillaciones y maltratos. Y muchas callan por el simple hecho de que él es el pastor de la iglesia. Y las que no se han callado, que son las de las mega iglesias, como la esposa del pastor Guillermo Maldonado, que fue un escándalo a nivel mundial, ¿sí? No cuentan la verdad porque hay repartición de millones de dólares. Cuando hay repartición de bienes, se obliga a las dos partes a callar el motivo. Y se separan, es público y cada uno coge su camino. Pero en muchas denominaciones mantienen en silencio y en secreto los problemas y las obligan. Eso se llama programación mental para que se sujete a su esposo, sea lo que sea, cuando en el altar se muestra santo. ¿Qué pasó con el segundo del movimiento misionero mundial? ¿No lo cacharon con otra pastora en un motel? ¿Y el mismo presidente de la denominación el año pasado no lo expuso públicamente al mundo entero? ¿Y ahora no tiene una iglesia aquí en los Estados Unidos? Ya no lo conocemos. Sí lo vimos. No te acuerdas del nombre, que es muy distinto. No recuerdo. Fue un escándalo tremendo a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que está pasando? Pero resulta que su esposa no se divorció de él. Él pidió perdón y él puso la cara públicamente. Sí. Era el segundo del movimiento misionero mundial y fue humillado. Fue maltratado. Pero él se levantó, pidió perdón. Aún a su esposa. No sabemos qué estén viviendo en este momento en su hogar. Y he conocido a muchos, me ha tocado atender casos de pastores que han caído en infidelidad. Y ver sus hogares cómo son y cómo que han vuelto nada. Pero las apariencias en el público de las mujeres
es debido a falsas y erróneas doctrinas. Esto es tremendo. Vamos al libro de San Marcos, que ahí está la otra parte, capítulo 10 creo que es, San Marcos capítulo 10. Acompáñenme por favor. Y tiene un título que dice: Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Por qué nos tocó pasar? Porque Pablo metió al Señor, ¿cierto? Entonces, según Mateo, vimos que el Señor no ordenó el no separarse, sino que puso una causal para poderse separar. ¿Ve la connotación cómo cambia? Si usted toma solamente 1 Corintios capítulo 7, verso 10, Sí. 1 Corintios capítulo 7, verso 10, usted simplemente se mantiene y se puede mantener en esclavitud atribuyéndole que Cristo lo ordenó. ¿Y la causal? Que muchos la quieren negar. Vamos a San Marcos 16, comienza a leerlo por favor, verso 1. Tiene un título y dice: Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Fíjese, como solía. O sea, esto no fue que Cristo le dio por hablarlo, dice como solía. Él ya hablaba de ese tema. Verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Escuche la pregunta: ¿es lícito o no es lícito? ¿Se puede o no se puede? Miren la respuesta. Él respondiéndole le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y es una pregunta. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Escuche esto: Moisés permitió dar carta y repudiarla sin causal. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita vamos a leer al Deuteronomio. Porque sí hay una condición del Padre Celestial también cuando hay repudio. Ojo con esto, y es lo que la gente no cae en cuenta. Dice el 5. Perdóname un segundo. En la antigüedad el hombre repudiaba a la mujer cada vez que quería y se volvía a unir a otra. No existía el matrimonio, pero existían las bodas y la normatividad dentro del pueblo de Israel. Y los hombres en su actividad legal, donde crearon las leyes, como las sometieron a servidumbre a las mujeres, le hace la historia y verá, cada vez que se enamoraban o les gustaba otra mujer, repudiaban a esta y ya traían a esta. Cuando se cansaban de esta, ya la repudiaban y cogían a otra. Eso es delicado. Por eso Cristo reglamentó el repudio o el divorcio. En el, ¿qué vamos? En el 5. 5. Y respondiéndole Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones escribió este mandamiento. Fíjese, Moisés, por la dureza del corazón, Moisés tuvo que escribir ese mandamiento. Si no quiere estar más con su vieja o con su viejo, no, pues divórciese. Por eso Cristo tuvo que ponerle una tranca, un freno a esto y ponerle una causal. Sí, porque no tenían causal, ¿verdad? Ajá, no había causal de separación. Dice, 6. pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Ojo con esto. Y yo sé que hoy es fuerte para muchos. Yo sé que hoy el mensaje es fortísimo. Fíjese que cuando el hombre se une a la mujer, se convierten en una sola carne. Y no por el contacto sexual, sino por lo que pasa cuando el hombre se une a la mujer en contacto sexual. Se convierten en el ADN, traspasa, mi amado hermano. Lo llaman el humor. Y cuando el hombre mantiene relaciones ilícitas con varias mujeres y luego llega a su casa, eso es delicado.
porque se unen todas esas mujeres o todos esos hombres, porque hay mujeres que también son promiscuas, esa es la palabra, promiscuas, y llegan a su casa y tienen actividad sexual con su esposo, todos esos sus humores se unen. Por eso entran en degradación, en enfermedades y en ruina económica. Es delicado, el libro de Proverbios, léaselo. No lo voy a buscar ahorita para no extenderme y no salirme del tema. Amén. Dice muy claro que cuando el hombre, escuche, habla el varón, se une a una ramera. Y una ramera no es la mujer que está en un sitio donde las mujeres venden su sexualidad. Una ramera es la mujer promiscua, que se acuesta con uno y con otro. Dice que cuando se une a una ramera, ruina. Y la ruina es tanto espiritual como física durante muchos y largos días. Eso es delicado. Por eso hay que tener cuidado y respetarse tanto el hombre como la mujer a sí mismo. Que si tiene una mujer en su casa, ¿para qué otra? Que si tiene un hombre en su casa, ¿para qué otro? Entonces mejor siga el consejo del apóstol Pablo. Manténgase en abstinencia. Siga leyendo. Dice 9, dice, por tanto, lo que Dios contó, no lo separe el hombre. Escuche, aquí viene el otro tema. Verso 9 de donde se pegan muchos en San Marcos. No miran el contexto, no miran la historia ni el tema en panorama, sino cogen un verso. 1 Corintios 17, donde el Señor dijo que no se separen. Y ya vimos que el Señor sí permite la separación condicional. ¿Cierto? Y se pegan el verso 9 de San Marcos 10, donde dice, lo que Dios unió juntó, no lo separe el hombre. Ahora viene una pregunta. Si la misma Biblia menciona que cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir, y si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, ¿acaso el hombre podrá estar por encima de la voluntad de Dios? Entonces viene la pregunta más tremenda. Si hubo divorcio, separación o repudio, ¿será que Dios unió a esa pareja? ¿O sería más bien que el hombre se unió en yugo desigual por su deseo y su carnalidad? Porque cuando el hombre se une sin la voluntad de Dios, hay separación y divorcio, tarde o temprano. Pero si es la voluntad de Dios, superan los problemas y las adversidades, porque estar en un hogar no es fácil. Si alguno de los dos no mengua. Entonces no hay tal que este versículo se pueda aplicar y se pueda empezar a atropellar a las personas que tienen su experiencia personal y tienen que separarse. Porque ¿quién los unió? ¿Dios los unió? ¿O la pareja se unió por gusto? ¿O por costumbre? ¿O porque la mujer es muy hermosa, muy bonita y ya la quiero para mí? ¿O ese guapetón no tiene dinero, entonces lo quiero para mí y formamos un hogar? Simple y sencillamente, o fue la voluntad de Dios o no fue. Por eso, si no, o eso no es. Pero cuando hay separación es porque no fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿el hombre podrá separar un matrimonio o un hogar que Dios lo unió? ¡Nunca! Los divorcios y separaciones que se presentan y se han presentado es porque no está la voluntad de Dios, sino es el hombre que actúa en su propia emoción. Y sobre todo en yugo desigual. Entonces no se puede aplicar este verso de Marcos 10, 9, porque sí, hay que mirar el contexto y el trasfondo. ¿Por qué se dijo eso? Verso 10. Pues es que en verdad lo que Dios separó, no lo separa el hombre. No lo va a Lo poder que separar. Dios lo separó. A mí lo que Dios contó. Exacto, el hombre no lo podrá separar. Entonces, ¿por qué hay divorcios? Es como, porque por lo mismo, como decíamos ahorita, o sea, la mayoría del tiempo hay uniones que no eran de parte del Señor, Exacto. sino que porque yo quise o él quiso, se unieron y, como dices, tarde o temprano. Hay separación. Lo que Dios no unió, se separa. Lo que Dios unió, prevalece. Bueno, aquí la pregunta sería, si Dios unió, que tanta gente ha dicho, ¿verdad? Pues sí, pero estuvimos en la iglesia, nos casamos, Dios nos unió. ¿Nos unió Dios? O la emoción, siendo cristiano, que vi a la hermanita, me gustó, entonces ya la conquisté. Porque ella es sierva, porque él es pastor, porque ahora suele suceder eso. Y es tremendo por las redes sociales, uno ve, Dios mío, concédeme un esposo que sea un siervo de Dios, porque esos son puros, esos son honestos. Y si te ama a ti, me va a mí.
y se casan así, porque ella canta bonito o porque él es líder. Y después, 1 año, 2 años, divorcio. ¿Por qué? Si estuvieron en una iglesia y hicieron una ceremonia. ¿Por qué? Si se casaron hasta en la iglesia católica y todo el mundo dice, me casé ante Dios. No, no me casé ante Dios. Escúcheme, nos casamos por la ley en lo civil, ¿cierto? Pero presentamos, todos decimos, entre comillas, presentamos a Dios nuestro matrimonio y un hombre nos bendice. Pero detrás de esa ceremonia religiosa, ¿estará verdaderamente la bendición de Dios? Solo analicemos cómo fue que nos conocimos. Si realmente es una costumbre, o nos tocó, o como en algunas naciones, la familia los hizo que se casaran y que se juntaran. ¿Ve? Entonces, ¿por qué los divorcios? Porque Dios no los unió. Se unieron ellos mismos sin la voluntad de Dios. Porque si Dios los une, nadie podrá separar lo que Dios establece. Ni el mismo Satanás. Y si Dios los unió, podrán haber problemas, discordias, pero cada día esos problemas van a servir para que la pareja esté mejor, esté unida y esté en amor. Y con una visión de triunfar y ser felices. Si no los unió Dios, pelea de gallos, pelea de perros dentro de los hogares, maltratos, humillaciones, malas palabras y todo lo que ya ustedes conocen que realmente puede estar pasando en cada uno de sus hogares. Es normal, ¿verdad?, que pelee uno, porque pues es algo normal. Por diferencias. Pero no estamos hablando de eso. Tremendo. Verso 11. Verso 10, perdón. Dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Escuche, contra ella. Miren lo que sucede. Una cosa es contra Dios y otra cosa contra las personas. Una cosa son los pecados contra Dios y otra los pecados a mi propia carne. Pero aquí volvieron un revuelto teológico donde todos se lo están atribuyendo a Dios. Y es muy claro. Voy a volverlo a leer. Verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo. ¿De qué? Del repudio. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, escuche esto, sin la salvedad. Marcos no menciona la salvedad. ¿Por qué Mateo sí la menciona? ¿Ve? Resulta que Mateo fue discípulo de Cristo. Marcos no fue discípulo de Cristo. En la casa de Marcos se celebró la Santa Cena. Por eso Marcos relata la Santa Cena con más detalles que los otros evangelistas. Él era un niño. Él fue el que huyó. Cuando apresaron a Jesús en el huerto, huyó y se le cayó la sábana y huyó desnudo. Y tiempo después, el apóstol Pablo dijo que no servía para la obra. Y Pablo lo desechó. Sí. Y al pasar de los años, cuando Pablo ya era un anciano, dijo, traedme a Marcos y traedme el capote y traedme a Marcos porque ya es útil para la obra. Y ya estaba grande y ahora sí podía usarlo. Entonces fíjense que Marcos no fue discípulo de Cristo, fue un niño que era llevado por sus padres a las predicaciones. Pero Mateo sí fue discípulo. Por eso Mateo habla de la condición para el repudio. Y Marcos no. Y aquí le dice muy claro a los apóstoles, miren, es tremendo, dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, contra su mujer. Porque su mujer es la verdadera. La otra es adulterada. El verdadero matrimonio es cuando tiene su propia esposa. Si se separa porque se enamoró de otra, que es lo que más suele suceder, porque la otra es más jovencita y más bonita, sobre todo más joven, ¿cierto? La otra le dedicó sus años, su cuerpo, su juventud, y ya cuando llega a determinada edad, entonces ya mira a una de menor edad. La repudia. Ahí se comete adulterio, escuche esto, contra la mujer que se separó. ¿Está muy claro? Está muy claro. Entonces, ¿por qué
meten teologías humanas que no son correctas. ¿Por qué enseñan cosas que no son correctas? Y como se lo meten que es contra Dios, muchos hombres y mujeres viven en esclavitud religiosa, ni siquiera de sus hogares. Porque la religión no les permite ni corregirse, ni tomar una decisión sabia. Esto es fuerte y delicado, por eso les dije, hoy la enseñanza va a ser fuerte. Para muchos va a ser fuerte, pero yo tengo que hablar la verdad. Estamos analizando la carta de Corintios, primera de Corintios, vamos en el capítulo 7 y es fuerte, pero hay que hablar la verdad. Tanto de lo que está escrito como lo que Cristo enseñó. Y si usted, mi amado hermano, mi amado amigo, está cometiendo errores graves que lo llevan a desestabilizar su hogar, lo mejor es que se corrija a usted mismo. Yo lo he hecho. Y como ser humano he cometido errores. Y como ser humano a mi esposa me ha tocado decirle, perdóname, me equivoqué. ¿Es así o no es así, Mari? Pero no de palabras, ni para que ella se me contente otra vez, sino de verdad un cambio personal donde yo tomo la determinación de agradarla a ella porque es mi esposa. Y mi casa no puede ser una casa donde haya discordia, peleas, gritos, malas palabras y eso. No. Mi casa debe ser un sitio de descanso y felicidad, donde yo termino de trabajar y llego a mis casas y la veo sonriente como me recibe, comparto con ella y ya llego a disfrutar con ella cada momento y cada instante. Y cuando hay discordia, alguno de los dos tiene que menguar. Pero la falsa teología que nos metieron y nos programaron nos lleva a imponernos en nuestro propio pensamiento y nuestra propia voluntad de que así tiene que ser porque yo lo digo. Y sobre todo impera en los hombres que son proveedores. Pero ese machismo no viene porque fue mal infundado, porque nunca nos enseñaron a ser esposos. Exacto. Nunca nos enseñaron a las mujeres a ser esposas. Exacto. En las casas les enseñaron a lavar, a planchar y a cocinar y a atender a su esposo. Pero a muchas no les enseñaron a compartir con su esposo. ¿Sabe también por qué muchos esposos son como son? Porque la esposa o la mujer pretende que como ya es su esposo, ya tiene que cumplir en todos los aspectos de la casa. ¿Cuándo se atreve una mujer a llevarle flores a su esposo? ¿Cuándo se atreve a invitarlo a salir? A decirle, no trabajes hoy, amor, quiero que disfrutemos tú y yo solos. ¿Cuándo se lo lleva a algún lado? ¿Cuándo programa? Me van a decir, ya dejamos de hacerlo. Sí, lo hacía con los hijos, pero los hombres también necesitamos tiempo de calidad para nosotros como hombres y como esposos. Porque también salimos de nuestras casas a trabajar. Y los que trabajan en compañías o tienen compañeras de trabajo saben que la compañera está agradable. Y qué tremendo que lleguen a la casa y la esposa desarreglada, oliendo a cebolla, despeinada. Hay que hablar la verdad. Por eso dije, esto es fuerte tanto para el hombre como para la mujer que nos escuche. Y las religiones han llevado también en ciertas doctrinas a que la mujer esté vuelta a nada en su casa y ya se cree segura porque tiene un título, porque se llama un título cuando se firma el matrimonio. Es que aquí dice que hasta que la muerte los separe. Eso lo repiten en todas las bodas. Y muchos de los repudios son por el mal comportamiento. Pastor, pero ¿yo qué hago? Yo estoy en mi casa y yo me comporto mal. Es que el comportarse mal también es desatender, hablar feo, responder feo, no tener las cosas ni su casa al día, no honrar a su esposo como esposo. Es que si ve que esto también va contra las mujeres, no solamente es contra los hombres. ¿Cuántos hombres son felices fuera de su casa? ¿Cuántos hombres no quieren ni llegar a su casa? Prefieren quedarse por fuera, por X, Y o Z. Y son solas y meras excusas. Porque no les agrada estar en su hogar, porque tampoco es un hogar. Es un sitio de discordia y pelea. No es un sitio de amor y comprensión. Todo lo que se vivió en los primeros años y en la luna de miel y el noviazgo se acabó. ¿Por qué se acabó? Eso es lo que tenemos que recuperar. La armonía, la paz, la alegría, la felicidad y el amor dentro de nuestros hogares. Si no queremos el divorcio. Y todos tenemos que poner de nuestra parte para cambiar. No esperar que hagan lo que yo quiera.
compenetrarme con la otra persona como un piñón para que un motor trabaje correctamente. Donde yo tengo que menguar y también tengo que agradar. Para ser feliz tengo que vivir para agradar a mi cónyuge. Y lo mismo debo esperar yo. Pero si yo hoy doy todo lo mejor de mí y no recibo nada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esto no se trata de que se pongan a ayunar y a orar. Dios mío, cambia a mi esposo. Y si usted no cambia, ¿usted cree que él va a cambiar? Así es. Si usted no cambia, ¿usted cree que ella va a cambiar? Tiene que sembrar para recibir. Lo que usted siembra está cosechando en este momento. Si su hogar está en caos completo es porque usted, la semilla que sembró es de caos. Si usted no recibe ni una caricia, ni un abrazo, es porque usted dejó de sembrar. De lógica, ya no hay semilla, ya no hay fruto. ¿Qué espera? No podemos vivir reclamándole al otro que hace, que deshace, que deja de hacer. Si yo también estoy no haciendo lo mismo, pero de otra manera distinta, prácticamente siendo ilegítimo en mi hogar, sin sembrar nada. Tengo que tener conciencia que yo tengo que cambiar y evitar el problema. Por eso decías, y le digo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra ella misma. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio, si no está el motivo y la causal de fornicación. Pues vamos a Corintios para ir avanzando, por favor. 1 Corintios 7. Entonces ya vimos qué respondió Jesús, porque Pablo ahí dice que como Cristo o el Señor lo ordenó. ¿Ya? Verso 11. Y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y ahí viene algo delicado. Ojo con eso, dice si se separan, no que se divorcian. Y si se separan. La separación es distinto al divorcio. Divorcio es cuando ya decidieron no más. Pero separación, por eso Pablo dice, vuelva con su marido. ¿Sabe por qué? Porque hay algo gravísimo y delicado. Quiero que vaya al libro de Deuteronomio. Capítulo 24, y vamos a leer solamente unos versos, hasta el verso 4. Deuteronomio 24, verso 1, 4. Porque una cosa es cuando usted se divorcia y otra cosa cuando se separa. Es algo muy distinto. Porque aquí Pablo está diciendo muy claro en el verso 11 de 1 Corintios, dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Escuche esto. Dice, si se separa, no se case. sí. Y dice, o si se vuelven a juntar, y que no abandone. Pero hay algo gravísimo y delicado acá, que es donde entra una contradicción tremenda. Escuche esto porque usted tiene que conocer la verdad y tiene que conocer las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Pablo era fariseo de fariseos, conocedor de la ley. Amén. Conocedor de la ley. Y sobre todo la ley del Padre Celestial. Y él conocía la ley de Moisés, la ley de los 70 hombres. Y miren lo que Moisés estableció. Deuteronomio 24, el verso 1 al 4, lo voy a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ojo con eso. ¿Sí ve la causal también que Moisés había dicho? Algo indecente. Algo gravísimo. No porque sí. Verso 2 dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque le hallaron algo indecente, que es la misma causal que Cristo estableció en Mateo 5. Fornicación, actividad sexual con otras personas. Eso invalida en la ley y en el tiempo de Cristo y ahora los matrimonios, tanto civiles como religiosos. Y si usted va a mirar la ley civil, una causal de divorcio es la fornicación, tener amantes, noviecitas. Eso invalida el matrimonio entre los hombres y ante Dios, porque las leyes humanas las establecieron sacadas de la palabra de Dios, de la Torá, y sobre todo en los Estados Unidos. Dice,
y salía de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. ¿Ya? Por eso es la causal. Por eso cuando Pablo dice allá que el Señor mandó que no se separen, hay que mirar qué fue lo que estableció el Señor. Porque si existe una causal, es la misma causal de indecencia que Moisés escribió. Cristo nunca contradijo las leyes del Padre Celestial. Las reafirmó. Miren lo que dice acá. Pero si la aborreciere este último, o sea, cuando ella ya se casó con otro, y le escribiere carta de divorcio, o sea, ya la volvieron a divorciar, y se la entregara en su mano, y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, miren lo que dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. No puede volver con el esposo anterior. No puede. ¿Por qué? Porque ya la tocó otro hombre. Esto es gravísimo y es delicado. ¿Ve? Entonces, si se separa, dice Pablo, no se case. ¿Por qué? Porque si se reconcilian, existe la perfecta voluntad ante Dios y ante los hombres de volverse a juntar y no cometen adulterio. Pero si ya se unió a otro hombre y regresa con su esposo, está en adulterio y fornicación. Ante Dios y ante los hombres. Porque fornica contra ella y adultera contra ella. Pero si se separó y ya otro hombre la tocó o a él lo tocó otra mujer, no pueden volverse a juntar. Esto es delicado. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. ¿Sí ve? Porque es abominación delante de Yahweh y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. ¿Ya? Es lo mismo, pero más ampliado de lo que Cristo dijo en Mateo, capítulo 5 y en Marcos 10. Verso 12 de 1 Corintios. Y a los demás yo digo, miren lo que vuelve Pablo y ratifica, yo digo, no el Señor. Ve que el verso 10 y 11 nos obliga a ir a lo que Cristo estableció y lo que el Padre dijo en la antigüedad. No podemos basarnos solamente en lo que Pablo dijo, porque el verso 11 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Sí, tan bonito que aclara. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, pues no la abandone. No la abandone. Eso es una decisión personal. Porque este mismo hombre también habló sobre el unirse en yugo desigual. No podemos estar en yugo desigual. Y el yugo desigual no solamente es religioso, ni doctrinal. El yugo desigual es que mi pensamiento no sea el tuyo, mi sentir no sea el tuyo y después mi actuar tampoco va a ser igual al tuyo. Entonces, ¿qué? ¿Nos juntamos simplemente para compartir una cama por la noche? Sí. ¿O en las reuniones de familia y el resto como gatos y perros peleando? Aunque hoy día los gatos y los perros ahora permanecen de amigos, ¿no? Verso 13, voy a seguir leyendo, digamos. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, pues no lo abandone. ¿Sí? Si él, mire lo tremendo, es el impío. Verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Escuche esto. Y la mujer incrédula es incrédula en el marido. Pero, ¿qué santificación es? A nivel sexual. No santificación para salvación. Ojo con esto. Ojo con esto, lo santifica a nivel sexual para no estar en fornicación ilícita, porque son yugo desigual, donde cada uno sirve a un Dios distinto. ¿Sí? Pero no, esa santificación no es para salvación, porque él no ha pasado por el proceso, ni ha sido no ha sido purificado, no ha sido restaurado, no ha sido renovado, no ha nacido de nuevo. Ahora sí entiende por qué en Mateo 24 dice muy claro que cuando Cristo venga por la iglesia, uno será tomado y otro será dejado. Santificado para que no estén en pecado a nivel sexual. Sí, claro. Pero lo han tomado de otra manera. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y mire que vuelve y lo repite. Dice, no, lo dice Pablo, no lo dijo el Señor. Me gusta cuando uno no se sale del contexto y analiza.
Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. Es una decisión personal. Y se lo vuelvo a leer. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre y en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces no me culpen a mí cuando yo predique y enseñe las verdades de Dios. Yo no estoy mandando a nadie que se divorcie. Es una decisión personal. Y nadie en el mundo entero me ha escuchado un consejo que yo le diga, sepárese. Hablo las verdades, pero eso es una decisión personal. Porque cada persona sabe lo que está sucediendo de puertas para adentro en su hogar. Y ninguna religión del mundo y nadie con Biblia puede tomar la Biblia para obligar a una persona a hacer cosas que Pablo habló a título personal. Es un consejo, y fíjese, volvemos al verso 1 del capítulo 7 de 1 Corintios. Es un consejo que Pablo le estaba dando a una persona que tenía problemas en su casa, gravísimos, donde no había actividad sexual. Y se quería separar. ¿Ve? ¿Cómo cambia la connotación? Pero esto lo han tomado como doctrina, y esto no es doctrina. Una cosa es la doctrina para salvación y otra cosa es un consejo que un hombre le dio a otro. Por eso Pablo dice, no es el Señor, soy yo. Sí, él especifica que él es el que está hablando. Pero los altares predican cosas distintas. Yeah. Verso 16. Porque, y pregunta, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás sea salva a tu mujer? Existe la posibilidad, pero existe la evidencia de cambio. Si la persona, y aquí es donde viene el meollo del asunto, porque muchas mujeres han permanecido en esclavitud a hombres corruptos, sinvergüenzas, y son mujeres piadosas de Dios, que aman a Dios, pero porque les dicen esto, nunca toman la decisión de apartarse, y aguantan y de todo en su casa. Y pasan los años y este hombre no se convierte, no lee la Biblia, se molesta hasta cuando leen la Biblia, se molesta cuando la hermana va a la iglesia. Y hay evidencia si el hombre va a ser salvo o no va a ser salvo. Sí hay evidencia. La evidencia es que cuando el hombre escucha la palabra de Dios, el impío o la mujer impía escucha la palabra de Dios, va tornando en cambios, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Si el hombre no recibe la palabra de verdad, y solamente asiste a la congregación, escuche esto porque esto es duro. Si el hombre, vamos a meternos solo con el hombre, no el varón. Si el varón solamente escucha la palabra de Dios cuando la mujer está enojada, cuando ya no quiere saber de enojar, es una estrategia para convencerla y seguir mantenerla en la esclavitud. Porque si el hombre va a ser salvo, toma una decisión personal de cambio radical en su propia vida para salvar su esposa, salvar su hogar y dar ejemplo a sus hijos. Si hay evidencia y no hay tal que quizás va a ser salvo. Porque si el hombre va caminando de impío y cada vez es peor y sigue por lo mismo y no hay cambios. Porque si el hombre va a ser salvo, produce cambios. La palabra de Dios produce cambios. Ok, una pregunta. Conozco una persona, bueno, una pareja, ¿verdad? Él conoce la palabra como la palma de su mano. Y puedes ponerte a platicar con él y él habla te saca Biblia. O sea, te saca los textos bíblicos y habla contigo todo lo que es palabra. Pero en el medio de su Biblia, él trae ahí un farito o trae también porque se inyecta. No hay cambios. Esa mujer le ha aguantado demasiado, pero por ahí donde dice por causa. Es que una cosa, escúchese, la Biblia dice que el impío conoce la verdad y no la practica. Los demonios conocen la verdad y no obedecen. Satanás conoce la verdad y la tergiversa para su propio beneficio. Aquí dice Pablo, quizás lo hará salvo. O escuche, palabra salvación indica cambio.
Ok. Palabra salvación indica cambio. Amén. Si no hay cambio, no va a haber salvación. Ok, ahora, ¿qué me dices de la mujer que ha estado allí por esa razón? Pues está en esclavitud, Pablo lo dijo. Está en esclavitud por un sistema religioso, mas no por la verdad de Dios. Porque cuando alguien va a hacer cambios, cuando alguien va a ser salvo, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene y nos convence, Exacto. no nos obliga. Exacto. Dice, nos convence de pecado, justicia y juicio. Léaselo, San Juan 16. Pero si yo leo la Biblia, me la sé de memoria, la puedo leer, llegan las visitas y me las doy de muy religioso, de muy sabedor de la palabra, pero no tengo cambios en mi vida, no hay salvación. Exacto. No hay salvación. Entonces las personas, los hermanos y las hermanas tienen que analizar realmente a la otra persona, si va a ser salva o no, porque si no hay cambios de acuerdo a lo que Dios estableció, es un mentiroso que está aprovechándose de las personas que son piadosas para mantenerlas en esclavitud. Bueno. Y lamentablemente desde los altares que no leen correctamente, las han llevado a este sistema de esclavitud religiosa pensando que van a ser salvos. Es lo mismo que con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en uno, hay evidencia. Y está escrita la evidencia que Él está en mí, no porque yo lo diga. Exacto. Y si la persona va a ser salva, también hay evidencia de que va en el camino de la salvación. Exacto. Por eso es que hay personas que, mire, es tremendo, por eso hay que personas que se arrepienten cuando ya van a morir. Y ahí sí quieren que la esposa les hable, que la esposa no sé qué, que la esposa sí sé cuándo. Pero todo el resto de la vida las mantuvieron en esclavitud. Sí. Y yo no puedo sostener a un hogar porque yo quiera o yo lo diga, porque malinterpreté las Sagradas Escrituras. Es por lo que está escrito ahí. Si hay evidencia de salvación, Pablo dice muy claro, no se separe. Pero si no hay evidencia de salvación en esta persona, hay que soltarlo para que Dios trate con esa persona. Por eso hay muchas personas que cuando están en su lecho de muerte ya son tratadas y aceptan, hacen la oración de fe, pero por temor. Okay. Bueno, por ejemplo, si esa persona dijera, bueno, yo ya estoy hasta aquí, ya me voy a soltar de él, ¿ella podría volverse a casar o no? La Biblia dice que es por fornicación. Cristo lo estableció. Hay un causal. Moisés también lo estableció. Cristo lo estableció en Mateo 5, Mateo 5, volvemos a verlo, no lo voy a leer. Mateo 5, el verso 31 y 32, Cristo estableció la causal para el repudio, que es fornicación. Deuteronomio 24, Moisés estableció la causal también para el repudio y el condicionamiento para la separación, que es por indecencia, y esa indecencia eran actos de fornicación fuera del matrimonio. Entonces no hay el tal recasamiento que se inventaron. ¿Qué es que eso es recasamiento? No, no es recasamiento. Recasamiento es casarse otra vez con la misma persona. Eso sí es recasamiento. Si yo me caso el otro año contigo otra vez, me estoy recasando. Pero si aquí hay fornicación y hay adulterio, el pacto se invalidó. Cristo lo dijo, Moisés también lo dijo porque Dios lo ordenó. Y ahí Pablo lo dice muy claro. Entonces, queda libre para tomar su decisión, pero esta vez tómela con la voluntad de Dios, porque lo que Dios realmente une no lo separa a nadie. Y cuando hay repudios y separaciones es porque Dios jamás los unió, porque ningún ser humano tiene la potestad por encima de Dios de separar lo que Él unió. Vamos a ver el verso 17, 1 Corintios 7. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, Sí, te falta mucho. o si no vamos a parar y... Bueno, dice, verso 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Y vuelve otra vez a meter aquí la palabra iglesia, quienes tradujeron la Biblia, porque no habían iglesias. Sí. ¿Ve? Entonces usted nota un mensaje donde le ayudaron también con una mala interpretación, porque las iglesias comenzaron hasta los años 1900, excepto la católica que comenzó en el año 350 después de Cristo. No habían iglesias, eran perseguidos. Eso es lo que usted tiene que conocer y analizar cuando usted lea la Biblia. Entonces, ¿quién está dando estos mandamientos? ¿Realmente sería el apóstol Pablo?
O cuando escribieron el Nuevo Testamento los Exacto. ayudantes de San Jerónimo, Ahí está el cuando problema. promulgaron los Exacto. decretos que decía que todos los que tuvieran del apóstol Pablo o los apóstoles algo lo trajeran al Imperio Romano, Ujú. y el Papa Damaso I y San Jerónimo lo cogieron y empezaron a formar los cánones. Amén. ¿Ve? Por eso hay que conocer. Si usted no tiene conocimiento, anda imponiendo algo que está escrito sin conocer su origen. Exacto. Verso 18, rápido, vamos a ir. Bueno, aquí cambia. Vamos a parar acá porque ya se nos está haciendo muy tarde. Quedamos en el verso 17, 1 Corintios 7. Problemas del matrimonio. El verso 18 ya habla sobre... bueno, sigue hablando ese tema. Ya llevamos... No, ya es hora de parar. Mis amados hermanos, el próximo martes seguimos con la segunda parte de 1 Corintios 7, que ya vienen más disposiciones sobre este tema de los matrimonios, donde toca tocar obligatoriamente el tema, ¿me puedo divorciar? ¿No me puedo divorciar? ¿Es verdad lo que algunos dicen que es recasamiento o no es verdad? ¿O es una teología humana? Amén. Simplemente Dios no nos llamó a esclavitud, Pablo lo dijo, y Pablo también habló a título personal. Dios los bendiga, nos vemos el próximo martes. Amén. Muy buenas Bendiciones. noches.